Pues la que me decía mi mamá, pórtate bien, no te dé pena nada, no seas poquita cosa. La triste historia de Héctor Lechuga. Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy, les contaremos la triste historia del extraordinario Héctor Lechuga, un actor, guionista, analista y comediante político que dejó su huella en la historia de la comedia en México. 2.900 pesos. Digamos los 3,000 porque yo me llevo siempre a la de la tanda con un 100. A estas. Por su trabajo como crítico de la sociedad, que participó en el inicio de la televisión mexicana, revolucionando este medio digital. Que hay una calle que para recorrerla empieza usted el 5 de mayo y termina usted el 16 de septiembre. Genio. Antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Puesto de garnachas y... Qué chistoso usted. ¿Por qué? Y bueno, sin más cotorreo, pasamos a conocer esta extraordinaria historia de Héctor Lechuga. Mario Salinas. Leonorilda. Héctor Lechuga. Su servidor y amigo Chucho Salinas en Chucherías. Héctor Octavio Lechuga Rojas nació en Orizaba, Veracruz, el 18 de abril de 1927, aunque se registra también 1929 como la fecha de su nacimiento. Desde la semana que entra ya no vienen a trabajar aquí, se van con los maestros a Macón a la obra de enfrente. Pero es que no puede despedirme. ¿No sí, puedo? maestro. Vas a ver si no puedo. El actor nació en Orizaba, pero fue en Coatepec, donde pasó su infancia y gran parte de sus años de juventud. Su familia estaba integrada por su papá y su mamá y sus hermanos, César, Lilia y Alicia. Tú eres un hombre blanco muy comprensivo, llamero. Su padre trabajaba en Jalapa, a pocos minutos de Coatepec, dedicándose a la cosecha de café, mientras que su madre cuidaba del hogar y de sus hijos. Era una familia trabajadora, como las que hay en los pueblos de Veracruz. Pocas cosas alteraban la convivencia diaria. ¿Qué le pasa? Una de ellas fue una vez que Héctor y sus hermanos incendiaron una botella de alcohol y estuvieron a punto de quemar su casa. Esto se salió de las travesuras y pleitos ordinarios entre hermanos inquietos, como los que había en esa familia. Este incidente no sería nada, comparado con lo que a la familia le esperaba, ya que uno de esos días, el papá de Héctor Lechuga perdió la vida durante un conflicto en una fábrica de telares y tejidas llamada San Bruno. Una bronca que hubo en una fábrica de hilados y tejidos en San Bruno, lo asesinaron. Desgraciado, maldito. Héctor dijo que esto había ocurrido cuando él estaba muy chiquito, que se enteró de esa fatalidad porque en su casa todo mundo estaba llorando, pero no sabía cuál era la razón. Todavía no sabía yo que mi papá había muerto, pero me di cuenta de que lloraban mis hermanas, El deceso de su padre dejó a la familia en una situación emocional y económica muy complicada. El padre era el sustento, el que llevaba la comida, el que daba el dinero. Y mi mamá luchó, pero tremendamente. Era el ejemplo más hermoso que teníamos. Como consecuencia de esto y para buscar ingresos y que los chicos estudiaran, la familia se cambió a vivir a una ciudad más grande, Orizaba. Este hecho trágico conmovió a la mamá de Héctor y a él mismo, y desde ese momento se comenzaron a formar un carácter decidido. Salud, mi familia. Salud. Esta adversidad de la vida les dio valor y tenacidad. Héctor siempre fue muy chistoso, en entrevista reconoció que, a pesar de sus complicaciones, siempre buscaba divertirse haciendo bromas y divirtiendo a sus amigos. Cayó el agua, yo sentía que me lo electrocutaba. ¿En serio? Te lo juro, en serio. Ay, uy, unas caras, unos visajes, me aplauden todo el mundo. Excepto por la falta de su padre, tuvo una infancia y adolescencia muy feliz, ya traía la comedia en la sangre, porque siempre le gustó eso, hacer reír a la gente, divertirla. Si por un simple dolor tengo que cambiar de vida, mejor cambio de doctor y sigo con la bebida. ¡Vamos! Y esta actitud la acompañaría toda la vida, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Héctor hacía reír hasta cuando no se lo proponía. Me gusta, azapito. En la secundaria, en la prepa, en la universidad, así como hay quien le cae mal a todos, está el lado opuesto, siempre hay un chistoso del grupo, alguien que nos saca la sonrisa con su sola presencia.
Héctor era ese, que se hacía notar por hacer reír a sus compañeros sin intención. ¡Pellizquito de pulguita! Héctor tenía un talento natural para el humor. De manera natural, también, Héctor aprendió a bailar todos esos ritmos y géneros para conquistar a las muchachas. Estaba consciente que la diosa de la belleza no había sido tan generosa con él, pero otros dioses le dieron la inteligencia y la simpatía. Escenografía Gabriel Alcalá. Dirección de cámaras José Adolfo Hernández. Dirección. Conforme Héctor y sus hermanos dejaron atrás la adolescencia y se convirtieron en adultos, la madre de Héctor decidió que era el momento de que continuaran sus estudios como profesionistas. Ella recordó que era amiga de Manuel Ávila Camacho, que en ese entonces era presidente de la República Mexicana, y le pidió ayuda. Era cuatachona de Manuel Ávila Camacho. ¿Te acuerdas de Claro, Manuel el general Manuel Ávila Camacho. En esa época no había celulares, ni WhatsApp, ni nada de redes sociales. Entonces la mamá de Héctor le escribió una carta en donde le contaba su situación, que había enviudado y que necesitaba ir a la Ciudad de México, para que sus hijos siguieran estudiando. Mi mamá le mandó una carta, que sé qué, que sé cuándo, y emigramos a México, y ahí empezó parte de una vida nueva para mí. La respuesta fue más que positiva, y el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, prometió ayuda a la familia una vez que llegaran a la capital del país. Torino Lechugola empezó a conocer México. México, Mexicalpan me gustaba mucho, porque imagínate nada más. En la Ciudad de México, la familia se estableció en la calle de Vertis, en la colonia Doctores, una zona tranquila en aquel entonces. En la colonia de los Doctores. Y ya para salir, pues ponía yo mis patines y llegaba yo tantito a la avenida Cuauhtémoc y me regresaba porque me daba miedo. Los hermanos Lechuga se inscribieron en la universidad. César se convirtió en médico, un peso pesado del Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias al apadrinamiento de don Manuel Ávila Camacho. Alicia, por su parte, se convirtió en profesora. Mi hermano César Lechuga, el doctor Lechuga, que fue muy chupocles en el Seguro Social. Héctor, por su parte, no tenía interés por ninguna profesión. Después de vivir en un pueblo con calles angostas, pocas construcciones y poca gente, la ciudad lo dejó pasmado, y luego, quiso conocer toda la capital. Todo le parecía nuevo, interesante. En su cabeza no estaba encerrarse en las aulas, acabarse la vista en los libros y escuchar a los maestros. Introducir ya hasta Bucareli, ya más lejos. Para poder conocer la Ciudad de México, se puso unos patines y en ellos comenzó a pasarse de una calle a otras, cerca de donde vivía. Luego, conforme los días pasaron, se fue alejando más y más de su domicilio. ¿Estás bien? Un día, patinando, pasó por una avenida principal y vio una grúa gigantesca levantando una antena. Curioso, se detuvo y preguntó a un vigilante qué estaba sucediendo. El guardia le respondió que iban a construir las estaciones de radio de Radiópolis y las oficinas de Televicentro. Ver una antenota grandotota que era Televicentro. ¿Qué será esto? Héctor Lechuga quería convertirse en trabajador de esa empresa, pero no sabía de qué manera o cómo. Un tipo que me llamó mucho la atención y me le pegué como si fuera yo. Le digo, déjame ser su cachanchan. Su entrada a los medios de comunicación fue muy rara, como todo en la vida de este analista político. Actúas en forma extraña últimamente. Un día iba en sus patines y se encontró a un hombre muy dicharachero, lo abordó y le hizo plática. Preguntó su nombre, se llamaba Guillermo González Camarena y era ingeniero. Y entre pláticas, le contó el invento que había realizado y que era nada más y nada menos que la televisión de color. Héctor Lechuga aprovechó para pedirle trabajo y Guillermo se la dio de Off Sport, pero para el periódico esto, que era de deportes. ¡No puede ser! ¡El viejo señor Willengargle! ¡Señor Willengargle! Este fue un primer contacto de Héctor, con lo que se dedicaría más adelante. Ya en ese ambiente, el cómico fue conociendo a personajes. Una de ellas era a un hombre muy importante de la década de los 50 llamado Abel Quesada. Pasa por alto la inmodestia. A lo único que se puede atribuir es al trabajo excesivo. El caricaturista, historietista y escritor mexicano colaboraba para diversos periódicos en México y Estados Unidos y utilizaba sus caricaturas como un medio de crítica social.
En ese entonces, Abel era quien escribía los guiones y hacía las caricaturas. Yo conocía a don Abel, lo había leído en los periódicos y me fascinaba, así que no perdí la oportunidad y le supliqué que me dejara ser su canchanchan, su ayudante. Su primera incursión en el mundo de la televisión fue en un programa llamado Bodas y Modales, cuyos libretos los hacía Abel Quesada, en Televicentro. Héctor salió de Santa Claus. Explicaría en una entrevista, años posteriores, que, al principio, cuando surgió la televisión, nadie sabía nada, técnicos, actores, la experiencia de algunos venían del teatro, del cine, y se aplicaba en la pantalla chica. Nadie sabía nada de televisión, nadie, todos se adornaban, pero todos, Luis... Héctor conocía a todo el mundo, se metía en todos los departamentos, quería saber de todo, y también era muy conocidos, así que un día lo invitaron a realizar comerciales de cerveza y otros productos. Usted hacer un pequeño comercialito de la cerveza, lo que usted quiera en la cerveza. Héctor Lechuga anunciaba todo lo imaginable, todos los programas se transmitían en vivo, y un día, mientras anunciaba una cerveza, la derramó. Lejos de disculparse, comenzó a hacer gestos cómicos de «ya la regué». ¿Ahora qué hago? El pase de la cama. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hey! Los dueños de la cervecería, viendo su reacción natural y cómica, se convencieron de que Héctor era un comediante nato, aunque él no se dedicara a ello, y le sugirieron que hiciera comedia, pero él no quiso. Sin embargo, la empresa le dio toda la campaña publicitaria de la cervecería. Les había caído muy bien. Y de tener siempre en buen estado a las plantas. ¿Usted es jardinero? Así, señora, así soy. ¿No? Después del incidente de la cerveza, todo el mundo quería trabajar con este personaje. Su mínimo éxito lo acercó a grandes personalidades de la radio y la televisión, así que lo llamaron para el programa Navarro y Asociados. ¡No, me da En este programa conoció a Chucho Salinas, quien se convertiría en su compañero de aventuras y una figura crucial en su carrera. Buen derecho. Exprimidores de seres humanos, esclavistas. Además de actor, Chucho era músico y tocaba la batería en el quinteto de los hermanos Salinas, era un hombre ingenioso y elocuente que decía verdades sin esfuerzo. Corrían los inicios de los años 60, cuando Chucho Salinas y Héctor Lechuga hicieron el programa Variedades de Mediodía. Con el tiempo, evolucionó y pasó a ser conocido como Los Domingos Verdes, patrocinado por marcas importantes de la época, lo que aumentaba aún más su visibilidad y éxito. Su programa, Desde ese momento, Chucho Salinas y Héctor Lechuga se hicieron conocidos por sus comentarios mordaces hacia los políticos. Chucho y Héctor Lechuga comenzaron a llenarse de fans. La gente los adoraba y en la calle los abrazaban, agradeciendo que se atrevieran a decirle sus verdades a los políticos. Era un aire fresco ver cómo dos personajes televisivos no solo entretenían, sino que también desafiaban abiertamente al sistema. ¿Cómo allá usted? ¿Cómo allá usted? ¿Por qué? ¿Ya se fijó el número de la placa? Sin embargo, enfrentaban un problema con Televisa, una cadena que históricamente había apoyado a los grupos que estuvieran en el poder, particularmente al PRI. Porque ya estábamos hostigados de tanto PRI, hostigados completamente. Héctor Lechuga y Chucho Salinas comenzaron a crear personajes que resonaban con el público por la manera en que abordaban temas políticos. Otro invento fue Juan Derecho, un personaje que Chucho Salinas interpretó vestido de charro negro, usando su látigo para castigar a los políticos y burócratas flojos y corruptos. Todos los albañiles estamos desamparados. Estaban desamparados, señor Sánchez. ¡Buen derecho! Ya no están desamparados.
Esto no solo causaba risas, sino también satisfacción entre la audiencia, que disfrutaba viendo cómo se criticaba a los responsables de la corrupción y la ineptitud. Exprimidores de seres humanos, esclavistas, bandidos, abusadores. El dúo dinámico no se detuvo ahí. Lanzó un programa llamado Chucherías, donde además de ofrecer entretenimiento, daban espacio a nuevos talentos cómicos. Sacaron una serie de sketches como El Guajolote sin nido y Mi Dama Fea, que satirizaban la vida cotidiana y los problemas sociales de manera humorística. Del Departamento Central o de la Procuraduría. Chucho Salinas entrevistaba a un risueño y despistado personaje del pueblo, Héctor Lechuga, quien aparecía con los atavíos y el lenguaje desparpajado de un plomero, un taxista, un peluquero, un burócrata. Salinas le preguntaba su opinión sobre temas de la vida cotidiana y Lechuga respondía de manera candorosa. Pues nada, es que vamos a arreglarlas. Digo, nada de arreglarlas, vamos a ir ahí mitimita. Entonces... Pero, poco a poco, las respuestas subían de tono e iban aludiendo a situaciones y personajes políticos como candidatos, ministros, presidentes, hasta volverse tan comprometedoras que Salinas suspendía la entrevista a como diera lugar, corriendo a Lechuga mientras este seguía susurrando tremendas revelaciones. También estamos conscientes de que hay muy malos gobernantes, eso ya... Pero... A medida que el tiempo pasaba, empezaron a reírse de políticos cada vez más prominentes, elevando el tono de sus críticas. Estas actuaciones se convirtieron en una parte esencial de su programa, que llegó a ser extremadamente popular. El público estaba encantado y los apoyaba abiertamente. En una entrevista, pasados los años, Lechuga identificaría en qué momento comenzó la crítica política con humor. Allí contaría que al lado de Salinas, en Chucherías, en el Canal 2, en 1960, comenzó. Fue hace 84 años. Nosotros hacíamos otro tipo de chistes. Y de repente, pues empezamos a hablar de Uruchurtu. Le hicimos una canción. Y cuando vimos ya estábamos metidazos en el cotorreo. Por el estado de Veracruz, que le cacharon. No, eso no. Le cacharon una... Espérame, no. Efectivamente, uno de los funcionarios al que agarraron de su puerquito estos cómicos fue Ernesto Uruchurtu, conocido como el regente de hierro de la Ciudad de México, quien había cerrado muchos bares y clubes nocturnos, alegando que eran un pecado, mientras ignoraba otras formas de corrupción. Ernesto, mira cómo le digo yo, Ernesto. Héctor Lechuga y Chucho Salinas no tuvieron reparos en burlarse de él, y esto molestó mucho al funcionario. Es el único día que me tengo que arruinar saliendo con mi mujer. Pues es aniversario de bodas. Este nuevo enfoque de crítica social y política en televisión marcó un antes y un después, pero aunque Lechuga y Salinas alcanzaran mucha popularidad haciendo estos programas, no fueron los únicos. Esto sí es de gángsters, de gángsters. En los teatros de pueblo, llamados carpas, actores como Jesús Martínez Palillo y el Panzón Soto, no se tocaban el alma contra los funcionarios corruptos, desde luego, pagaban las consecuencias, pero más tardaban en entrar que salir, pues la gente los sacaba de la cárcel y volvían con más fuerza a criticar los vicios de los funcionarios y de la sociedad de la época. Y en la que tomamos parte voluntariamente todos. Con ese mismo tono, y entre los años 1970 y 73, Héctor Lechuga participó en el programa Ensalada de Locos. El programa televisivo contaba de sketches y chistes de humor blanco o negro que tenía con artistas invitados. Héctor Suárez y Héctor Lechuga eran los conductores y se iba a llamar Ensalada de Lechuga, pero se unió al dúo Manuel el Loco Valdés y le pusieron Ensalada de Locos. El programa marcó un antes y un después en la comedia televisiva y también demostró cómo el humor podía usarse para hacer comentarios sociales incisivos, manteniendo al público entretenido, mientras reflexionaba sobre la realidad de la sociedad mexicana. ¿Qué va a ser? ¿Una comedia o un drama? Quiero que sea un drama. Va a ser un drama.
Sobre todo si no entrego el libreto a tiempo. En Ensalada de Locos había segmentos, como el de las hermanitas Mi Banco, Maritza y Andrea, interpretados por el Loco Valdés y Héctor Lechuga, que se convirtieron en favoritos del público por su humor único y su enfoque irreverente. ¡Dame, por favor! ¡Ay, un momento! ¡Oye, aquí! En los años 80, el programa Cotorreando la Noticia, con Chucho Salinas y Héctor Lechuga, estaba en su apogeo. Era muy visto, y la crítica al gobierno era tan efectiva, que tuvo que intervenir Gobernación para censurarlo. Eso no es algo bueno, ¿verdad? En una entrevista, Héctor Lechuga dijo que, cuando estuvo como presidente de México Miguel de la Madrid, durante el sexenio 82 a 88, Manuel Barlet Díaz, entonces secretario de Gobernación, le comunicó a Chucho Salinas que el programa Cotorreando la Noticia no iba a continuar en televisión. Una llamada de la atención que le hizo Manuel Bartlett. Bartlett, sí. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Lechuga volvió a Imevisión con el mismo concepto, pero ahora bajo el nombre de Barriendo la Noticia. Calla arriba y calla abajo. En una entrevista para la revista Proceso en 1979, Héctor había hablado sobre los chistes políticos y los personajes políticos. Que trae usted ya el aliento a gasolina. No, el aliento. Usted se comió una torta de chorizo, hasta acá llega, ¿verdad? Los mejores chistes los hacen los políticos. ¿Hay algo más divertido y cotorro que un discurso de candidato a presidente municipal? No se miden, me cae, son geniales. Nosotros, el disque cómicos, solo nos encargamos de platicar los puntadones de los políticos, ellos son los genios. Hacer algo de política no les pareció mucho a los ejecutivos. Aprovechando el éxito de los programas de televisión, Héctor Lechuga aparecería en 2 colecciones de historietas, en Chucherías Presenta, de Editorial Bichek, publicada en 1966, y se conocen 15 números publicados. Eran fascículos de 16 páginas, más portadas, a color. Este chico es fantástico, de verdad, es genial. Esta publicación fue inspirada en el programa de televisión del mismo nombre, que se transmitió en México de 1960 al 63. En él participaban Héctor Lechuga, Jesús Chucho Salinas, Leonorilda Ochoa, Héctor Suárez, Alejandro Suárez, Jorge Labardini y otros comediantes y actores. Somos los mejores amigos que pueden existir. La otra fue Héctor Lechuga en Simplemente Natacho. Esta colección fue publicada por Editorial Internacional Mexicana entre 1971 y 72 y contó con al menos 17 números regulares de publicación semanal. Eran cuadernos grapados de 24 páginas más portadas. No me toques, soy famosa. En esta serie el S.R. Lechuga interpreta a Natacho, un personaje bonachón de mediana edad, calvo y malhumorado, que interpreta diversos personajes más, como Otelo y Don Juan Tenorio, siempre en tono humorístico. Pero antes de irme, devuélveme por favor mi peluca. ¿Cuál? ¿Qué peluca? Mi peluca, te la presté a Vulgarcito. En su carrera en el cine, Héctor Lechuga trabajó junto a figuras de renombre como Silvia Pinal, Kitty de Hoyos y Mauricio Garcés, lo que amplió aún más su reputación y versatilidad como actor y comediante. ¿Y esto? Parece brujo. Además de su éxito en pantalla, Héctor disfrutaba de la vida al máximo, rodeado de bellas mujeres y participando en fiestas y eventos sociales, aprovechando los beneficios de su fama y su posición en el medio. Ay, joven Héctor. Mire cómo le dejó la cara el tigre. La cercanía con varios políticos le valió señalamientos muy fuertes, pues criticaba tanto la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los políticos, pero resultó ser amigo de muchos, incluso de figuras de alto rango como don Adolfo López Mateos, don Gustavo Díaz Ordaz, don José López Portillo y Margarita López Portillo. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Iba a Los Pinos y compartía momentos de bebida y canto con estos políticos, disfrutando de lujos que estos mandatarios obtenían del pueblo. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador. Aunque Héctor rechazaba estas prácticas, también disfrutaba de ellas. Sin embargo, no tenía una relación cercana con Luis Echeverría ni con Miguel de la Madrid, debido a sus fuertes discrepancias. ¿Quieres que yo cante o qué cosa? No, hombre, ¿cómo quieres que cantes tú?
No ha nacido el ser humano que quiere escucharte cantar a ti. En entrevista, Lechuga contó que en una ocasión Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo presidente de México, lo invitó a él y a otras personas a Palacio Nacional. Entonces el presidente se metió a una habitación y se estaba poniendo la banda presidencial y no podía, por lo que Héctor se le acercó para ayudarlo. Trataba de ponerse la banda presidencial y no podía, se le zafaba de un cordón al otro, y no podía. ¿Qué le digo? ¿Te ayudo? Dice, por favor, Héctor. Le estaba acomodando la banda y entró un general y lo regañó, le dijo: ¿qué está haciendo? Sálgase inmediatamente de allí. Pero el presidente le respondió al general: déjelo, es mi cuate. Señor, haga favor de retirarse de ahí, inmediatamente. Y le dice Zedillo, son mis cuates, es mi cuate. Bien hecho, cuate. En los últimos años de su carrera, Héctor Lechuga se enfrentó a retos significativos debido a la creciente censura gubernamental hacia los medios de comunicación. No obstante, nunca dejó de abordar temas controvertidos con su característico humor y astucia, lo cual a veces causaba fricciones con las autoridades. Pero siempre encontró la manera de seguir adelante y mantener su voz activa en la sociedad. Consejos. Yo sé equivocarme solo. Después de retirarse de la televisión, Héctor se dedicó a la radio, donde continuó influenciando y entreteniendo a su público con programas como Café con Grillos y Ensalada de Lechuga, este último llevando su propio nombre. En la radio, pudo expresarse con más libertad y sin las restricciones que la televisión la imponía. Pásele, joven, pásele con confianza. Esta es su casa. Oiga, gracias, muy amable. Aquí es Radio Fórmula, ¿verdad? ¡Claro, hombre! Además de su éxito profesional, Héctor tuvo una vida personal plena. Casado con Aurora Sánchez, con quien compartió su vida hasta el final, tuvo 3 hijos, Héctor Jr., Eric y Mónica. Su familia fue su gran apoyo a lo largo de los años, especialmente después del grave accidente que sufrió, el cual le dejó secuelas permanentes, pero nunca disminuyó su espíritu ni su amor por la vida y su carrera. Lo mejor para ustedes, para su familia, para mis hijos, para todos. Héctor Lechuga fue un pilar del entretenimiento mexicano, cuya obra sigue inspirando a nuevas generaciones de comediantes y artistas. Su capacidad para hacer reír y reflexionar al mismo tiempo le aseguró un lugar especial en los corazones de muchos, consolidando su figura como uno de los grandes íconos de la televisión y la radio en México. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Héctor Lechuga siempre estuvo algo resentido y triste con Televisa y Televisión Azteca, ya que sabían perfectamente que era una garantía de ventas, pero, aún así, no le ofrecían trabajo ni lo reinstalaban en sus programas exitosos. Cuando yo me di cuenta, ¡wow! A pesar de contradicciones porque, por un lado, criticaba a los políticos y por otro tenía amigos de la clase política, los frecuentaba y convivía con ellos, Héctor construyó una carrera sólida e interesante. Incluso después de un accidente que afectó su movilidad y disminuyó su calidad de vida, se mantuvo activo en su trabajo hasta que ya no pudo más. Entonces, ¿qué pasó, Dios mío? Dijo, no me muevan, yo puedo salir. No me muevan, yo me puedo salir. Y desperté 40 días después. El 13 de julio de 2017, a los 90 años, Héctor Lechuga dejó de existir en su casa en la colonia Florida de la Ciudad de México de un infarto al miocardio asociado con la enfermedad de Alzheimer, la cual padecía desde hacía varios años. Tenemos a alguien que de verdad nos dejó de herencia tremendas carcajadas, don Héctor Lechuga. Estuvo en sus últimos instantes en los brazos de su esposa Aurora, con quien compartió toda su vida. Sus últimos restos mortales fueron cremados. Héctor Lechuga, comediante y actor, falleció a los 90 años de edad a causa de un paro cardíaco. Las risas y el sentido del humor se apagaron para dar paso a las lágrimas y el dolor. Durante más de 50 años, Héctor Lechuga participó y creó exitosos programas de televisión y de radio, como Chucherías y Barriendo la Noticia, con Javier López Chabelo, El Show de los Cotorros y Ensalada de Locos, con Manuel el Loco Valdés y Alejandro Suárez. No dejarse, vamos a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. También actuó en 13 películas, entre las cuales se encuentran Masajista de Señoras, Bang Bang y Al Hoyo, El Tigre Negro y Princesa, una historia verdadera, de 2013, entre otras. Hay que luchar, vámonos arriba.
En teatro hizo con Chucho Salinas La Docena Trágica, en la cual interpretaron a los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Eso es lo que yo llamo talento. Durante toda su vida y su carrera, Héctor Lechuga fue una persona con una capacidad extraordinaria de adaptación, muy creativo, con una actitud muy positiva. Fue también un comunicador y un incansable defensor del humor, como herramienta de crítica y reflexión social. México lo admira y lo respeta por sus contribuciones en la radio, la televisión, el cine, y por su capacidad para conectarse con la gente. La traigo volando bajo. No tarda en estrellarse. Esperamos que este video les haya gustado. Si desean que realicemos otro de estos personajes de esa época, pónganlo en los comentarios. Nos dará mucho gusto leerlos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide, por ahora, su locutor favorito. Hasta la próxima.